Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el campo eléctrico, ¿no? Ya hemos hablado todo sobre la electrostática, ¿no? Todo sobre la naturaleza de la carga eléctrica, cómo se transporta a través de los cuerpos, ¿no? Hemos visto también cómo se calculan cuántos electrones puede haber, ¿no? En una superficie, cuál es la fuerza de repente que los electrones se generan entre, bueno, o que las cargas generan, ¿no? O generan entre ellas. Bien, entonces, eh, vamos a introducirnos ahora a resolver la pregunta, eh, ¿bajo qué medio, no? ¿Bajo qué medio estos cuerpos cargados se desplazan? Y es ahí donde entra el tema de campo eléctrico, ¿no? Ahora, si tú bien recuerdas, en la primera parte del curso, cuando hablamos de fuerzas, trabajamos nosotros en un medio, no, bueno, en el medio ambiente nosotros nos ubicamos, sí, pero afectados ¿por quién? Por el campo gravitatorio, ¿no? Ejercido por la Tierra. Algo parecido pasa, ¿no? Algo parecido sucede con las cargas eléctricas, ¿no? Ellas mismas generan su propio campo eléctrico. Bien, a ver, eh, bien, entonces la teoría nos dice a nosotros, ¿no? Nos hace referencia a que cada carga, ¿no? Genera su propio espacio, ¿sí? Genera su propio espacio donde eh, va a tener un efecto de repente de atracción o repulsión a otras cargas, ¿no? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta o debes de tener bastante en consideración. Vamos a aplicar el resaltador ya, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que es aquella zona, ¿sí? Donde las cargas eh, dejan de sentir su presencia, ¿sí? Bien, entonces el campo eléctrico va a tener cierta limitancia, ¿no? Va a llegar hasta cierto punto, ¿no? Y luego va a ir perdiendo fuerza. Bien, entonces yo te hacía la referencia de que los campos eléctricos son bastante parecidos al campo gravitatorio e incluso al campo magnético que vamos a ver después, ¿no? Tiene bastante similitud. Ahora, profe, ¿y yo cómo sé o cómo sé con qué tanta fuerza o y qué sentido debe tener un campo gravitatorio? Para eso trabajamos con cargas de prueba, ¿ya? Estas carguitas de prueba, ¿sí? Estas carguitas de prueba normalmente son cargas positivas, ¿bien? Son cargas positivas que se colocan, ¿no? Que se colocan cerca a un campo eléctrico a una relativa distancia para saber más o menos qué efecto tiene, para saber qué carga de repente tiene, bueno, ese cuerpo, cómo está cargado, eh, y va a cumplir ciertas propiedades esta pequeña carga de prueba. Para empezar debe ser positiva, ¿no? Se ha llegado o se toma como regla de que este tipo de experimentos se realizan con cargas positivas. Segundo, debe ser tan pequeña, me hago con referencia a su valor, ¿no? A su valor modular de carga, ¿sí? Debe ser tan pequeña que no afecte, ¿no? Que no afecte al campo eléctrico en estudio. Tú sabes que todo cuerpo no cargado genera su propio campo eléctrico. Entonces lo que se busca es que estas cargas de prueba que uno coloca, ¿no? Estas carguitas de prueba que uno coloca, sean muy bajas en valor eléctrico, ¿sí? Para que no afecte al campo en estudio, ¿no? Para que no haya una distorsión entre los campos. Ahora, la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Se basa, bueno, tiene su referencia, ¿no? En base a la fuerza que va a afectar a esta carguita de prueba entre la carga netamente. Lo podemos ver acá en la fórmula, ¿no? Con qué fuerza sale desplazado dependiendo a la carga que maneja, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede calcular el módulo de un campo eléctrico. Nosotros podemos saber cuál es el valor de este campo eléctrico, ¿no? Tiene una unidad de medida, ¿no? La unidad de medida de un campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, ¿sí? Newton sobre Coulomb. Bien, ahora,
Vamos yendo. La dirección, profe, también tenemos que ver dirección, correcto. También tenemos que saber hacia dónde se desplaza estos campos. Ahora, la dirección va a depender, ¿no? Va a depender. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y al colocar mi carga de prueba positiva, esta sale repelida, eso quiere decir que hay un campo en ese sentido, ¿no? Va a tener siempre el campo ese sentido, va a tener el sentido de la fuerza. Si es carga negativa, ¿no? Si es una carga negativa, ¿no? Mi carguita de prueba se va a acercar hacia él. Entonces, eso nos quiere decir que el campo eléctrico también tiene ese sentido, ¿no? Siempre va a tener el sentido de la carga de prueba. Bien, ahora, a ver, veamos qué nos dice la observación. Para la existencia del campo eléctrico en una determinada región, no es necesario la presencia de la carga de prueba. Correcto, no es necesario colocar una carga de prueba para que el campo eléctrico de por sí fluya. No, esto es algo que pasa instantáneamente, ¿no? Pasa de por sí, pasa por la naturaleza que tiene en este caso en nuestro cuerpo en estudio. Bien, ahora, acá tienes tú otra manera de hacer los cálculos de un campo eléctrico, ¿no? Que es básicamente la deducción de la fórmula que acabamos de ver. ¿Sí? Como profe. Mira, la fuerza, nosotros sabemos ya cuál es su fórmula, es carga, ¿no? O perdón, constante por el producto de cargas, ¿no? Y ahí quiero que veas, está la carga que genere el campo y está la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado. Si esto yo lo divido según la fórmula entre la carga de prueba, estos dos se van a ir y me va a quedar esta formulita de acá. La intensidad de campo eléctrico es igual a la constante, ¿sí? La constante del medio, la constante eléctrica, por la carga, ¿no? La carga que está generando netamente el campo entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la formulita resumida de repente que nosotros vamos a utilizar en esta clase. Ahora, debes de saber, normalmente los campos eléctricos salen de las cargas positivas, ¿sí? Y a su vez, cuando son cargas negativas, los campos eléctricos entran. Puedes tú tomarlo así. Bien. Entonces tienes esos dos casos. Cuando es carga positiva, sale el campo eléctrico. ¿No? Sale el campo eléctrico. Cuando es carga negativa, entra el campo eléctrico. ¿No? Y va a ser siempre en ese punto. Muy bien. Entonces, hay un principio de superposición, ¿no? Hay un principio de superposición que nos dice que para cierto punto de prueba, ¿no? Este cierto punto de prueba va a estar afectado por cada una de las cargas, ¿sí? Cada una de las cargas que estén próximos a él, este punto de prueba va a estar afectado. Por ejemplo, esta carga 1 va a tener una intensidad de campo 1, en este sentido. Este campo 2 va a tener otra intensidad de campo. Y esta carga 3 no va a tener otra intensidad de campo. Como es negativa, la carga va hacia ella. ¿Ves? Y de esa manera, acá tenemos otro ejemplito, ¿no? En base a un punto de prueba siempre va a estar afectado por distintas cargas. Sí, y en total, la carga resultante, o el campo resultante siempre va a ser la suma, ¿no? La sumatoria de todos estos campos, ¿no? Tiene que ver mucho el sentido. Ya acá usamos bastante lo que son vectores. Este es un problema un poco más vectorial. Veamos este problemita. A ver, dice. En la figura mostrada, calcular el módulo, ¿no? Del campo eléctrico total en el punto M. Bien. Veamos. Primero, esta carga, ¿no? Habíamos dicho que carga positiva se va. Ya, entonces, esta carga positiva va a generar un campo así, ¿no? Más o menos así, campo 1. ¿Está bien? Esta carga negativa va a generar un campo así, un campo 2, E2,
¿Listo? ¿No? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Se generan dos campos para un punto en específico. Profe, y lo que corresponde ahora es hacer los cálculos. A ver, voy a tratar de hacerlo con la pluma. Vamos a ver qué tal nos sale. Veamos. En el campo 1, ¿sí? En el campo 1, es la distancia, perdón, la constante según la fórmula, ¿sí? Es la constante según la constante K, que es 9 por 10, 9 por 10 a la 9. Esto por la carga 1, ¿no? Que es la carga que está generando el campo, es 8 microcoulombs. Es 8 por 10 a la menos 6. Sí, 8 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia desde la carga 1 hasta el punto M? 2 más 1, 3, ¿no? 3 al cuadrado, 9. Bien, entonces ese sería el cálculo. Sí, la fórmula, a ver, por acá lo pongo. De campo es igual, ¿no? A la constante, la carga sobre la distancia al cuadrado. Ahí está. Es la fórmula más sencilla, ¿no? A ver, 9 por 10 a la 9, queda así. A ver, primero se va este 9 con este 9. Me queda el 8. Me queda el 8. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, ¿cuánto es? Es un 10 al cubo, ¿no? Esto es en coulomb. A ver, continuamos. Intensidad de campo 2. La intensidad de campo 2 es la constante, sigue siendo 9 por 10 a la 9, y la cual no va a cambiar, ¿no? 9 por 10 a la 9 por la carga. ¿Cuál es la carga 2? Profe, es menos 2 microcoulomb. No se coloca el signo. 2 por 10, micro es 10 a la menos 6. Y la distancia que es, bueno, la distancia es 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Esto sería 16 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es un 10 al cubo. Muy bien, entonces tengo las cargas, ¿no? Me piden el campo total. ¿No? ¿Cuál es el campo total en ese punto? Primero, el que va hacia la derecha es este de acá, ¿no? El que va hacia la derecha es este de acá. Y el que va hacia la izquierda es este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a restar. 16 menos 8, 8. Sigue siendo 10 al cubo. Son 3 ceros. Este es, perdón. Este de acá es, ¿cuál era la unidad de medida? Es Newton sobre Coulomb. No, disculpa. Es Newton sobre Coulomb. Ya me estoy equivocando acá. Es Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Acá también es Newton sobre Coulomb. Pero ¿cuál es el sentido? El sentido es este. Ya, ese es el sentido. Y eso fue lo que nos salió, ¿no? Ahí tienes tú básicamente la solución. ¿Sí? Acá es 18, van a disculpar. 9 por 2 es 18, ¿no? Y entonces va a ser acá 10.
Sí, acá sale 10.000 newtons sobre Coulomb hacia la izquierda. Bien, entonces nos faltaría ver lo que son las líneas de fuerza. Sí, básicamente el científico Faraday hizo una representación del campo eléctrico. Ya hizo una manera en la cual se puede representar el campo eléctrico, así como tú puedes observarlo acá, ¿no? Dibujándolo con líneas, ¿ve? Cuando es carga positiva, todas las líneas del campo que lo representan salen de él, ¿no? Cuando es una carga negativa, todas las líneas entran, ¿no? Y cuando entran en interacción, más o menos ocurre esto de acá, ¿no? Hay relativos experimentos que lo demuestran, ¿sí? Y cuando son cargas del mismo signo, mira cómo se repelen cada uno de los campos, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, dio varias justificaciones de por qué sucede esto. Básicamente todo se demuestra de manera experimental, ¿no? Y más o menos se puede graficar o intuir cuál es el valor de cada campo, ¿no? En cada uno de los casos. Bien, entonces esto ha sido todo. Bueno, hemos culminado con la parte teórica. Lo que corresponde ahora es hacer la parte práctica.